¿Qué tal esta foto de fondo? Es genial, ¿no? La tomó una amiga y me la mandó y le pedí permiso para usarla y ahora está aquí. Por cierto, saludos, Selik. Bien, respecto a el fanfic de Teaching Fielding del capítulo número 2, obviamente estaremos hablando de eso. En fin, no esperaba que el segundo capítulo cayera tan rápido y tanto. Con respecto al número 1, que ese llegó a 100 vistas, lo cual estoy bastante agradecido. Pero este nomás, al menos en el momento en el que estoy grabando esto, llegó a o está en 16 vistas. Aún así estoy agradecido a que haya llegado a ese número de vistas, pero no me voy a conformar, quiero más todavía. Solo eran esos pequeños comentarios. Ahora sí pasaré a pues la reseña, por así decir, del capítulo de hoy. Verán esta escena y dirán, ok, ¿qué tiene de raro? En lo que quiero que se fijen es en el piso, lo cual en sí no tiene nada de raro. Pero en la siguiente escena, o la que está más abajo, por así decir, se puede ver que el piso como es visto desde una perspectiva de arriba. Y lo que me choca aquí es que visto desde una perspectiva de frente, por así decir, tuve que hacerlo de manera diferente ya que no sabía cómo hacer las líneas para que se viera de una perspectiva diferente. No sé si me explico. No es algo que esté mal desde mi perspectiva, pero es algo que me choca un poco, ya que pues es la perspectiva. Sigo ensayando con esas cosas. En esta escena se me olvidó colocarle la etiqueta a la botella. En un momento se los muestro. Aquí directamente traté de hacer una perspectiva desde arriba que enfocara el rostro de Doc, el doctor. Sin embargo, como en la vez anterior del escenario, no me salió. O sea, se ve bien desde mi perspectiva. Es raro, pero se ve bien. Pero no se vio como yo quería que se viera. Solo es eso. En esta escena me gusta cómo me salió la profundidad del pasillo y la puerta y las escaleras y todo eso. Yo siento que me salió decente. Sin embargo, aquí lo malo es el cuerpo, que el Doc tiene el trasero demasiado abajo. No sé si se alcance a notar. Es muy raro. Sigo ensayando con los cuerpos, ya que aún de plano no me salen. Pero, pues eso, tiene el trasero demasiado caído el Doc. En esta escena tampoco me sale el cuerpo, pero al menos el entorno es bonito. Este caso es extraño, ya que el entorno, respecto a la profundidad, no me salió muy bien, ya que se puede notar que está raro, o sea, desde la perspectiva donde está la vista, pero el cuerpo me salió más o menos, lo cual es extraño. Pero aún así, el cuerpo muy más o menos, pero aún así la perspectiva aquí me falló un poco, bueno, por no decir bastante, pero ¿saben lo que quiero decir? Además de que no sé si noten que el Doc en esta escena mide como 3 metros. Se ve muy alto aún así desde lejos, no sé. En este caso está todo normal y de hecho algo que tengo que destacar, por así decir, es que me gustó cómo salieron las sillas y la mesa. Bueno, las sillas y la mesa y esas cosas. Amogus. Ok, aquí en teoría no hay nada de malo, pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Bueno, de plano no me gustó cómo salió el rostro. Parece Woody. Así, hablando en serio, parece Woody. Y no. Y de hecho se me regó una gota de tinta que se puede ver ahí. No es un lunar ni una sombra mal hecha. Es una gota de tinta que se me regó. Y eso. Nada más. Solo quería aclarar todo eso. Pues sí, esos creo que serían los errores más notables en este caso. No son tan malos y no son tantos como la vez pasada, que todavía recuerdo los 6 dedos. No, este salió bastante mejor, creo yo. Y sí. Ah, de hecho hay algo más, que en sí no es un error, pero es un poco caótico a la hora de leerlo. Lo voy a mostrar justo ahora. Es esta página que en sí se lee de izquierda a derecha, como he mencionado antes, pero hay ciertas cosas que podrían hacer que uno se confunda. Por ejemplo, primero está el Doc recargándose en la puerta, después cierra la puerta, escucha el grito, enciende la luz, va caminando, dice a trabajar o algo así, no recuerdo muy bien qué dice, que sigue la escena donde respira profundo, así, y ya la última es donde abre la puerta. Pero no sé, es un poco caótico eso. Igual, se puede llegar a interpretar como cualquiera, bueno, como uno quiera. Está un poco caótica en mi perspectiva. Y ahora sí, eso es todo por hoy.
cuídense, lávense las manos, usen cubrebocas por favor y en sí manténganse en casa. Bueno, al menos de este lado del mundo. Se les quiere. Hasta luego.